Bienvenido a Verdades Silenciadas, el podcast donde analizamos la actualidad con una mirada cristiana. Conversaciones claras, honestas y llenas de esperanza. Hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar este nuevo capítulo, número 5. Sean bienvenidos, hermanos, nuestro tema sobre la educación, ¿no? Y hoy tenemos aquí a Oriana y también ahí detrás de la pantalla el hermano Henry. Así es que sean bienvenidos. Le doy pase a Oriana para que se pueda presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, hermanos, hermanas que nos están escuchando. Mi nombre es Oriana. Nuevamente es un gusto estar otra vez aquí con ustedes en este podcast de Verdades Silenciadas. Amén, Ori. También damos pase al hermano Henry. Hermano Henry. Ok, ¿qué tal, Oriana? Bien, sí, estamos acá continuando con estas sesiones y en este caso en el podcast acerca de la educación. Ok, Kenny, a ver, empezamos entonces. Amén, hermano. El tema de hoy día es la educación, ¿no? Y este tema nos llamó la atención mucho porque en esta semana los niños empezaron ya las clases presenciales. Correcto. Entonces, como empezaron las clases presenciales, siempre surge, ¿no? Tú como cristiano, ¿cómo afrontas esto de la enseñanza que le vienen dando a tus hijos? Y aparte de la enseñanza que le dan a tus hijos, ¿tú qué le enseñas a tus hijos, ¿no? Entonces, la primera pregunta para ti, Ori, es, ¿para ti qué es la enseñanza? Un cristiano, ¿cómo debe enseñarnos? ¿Cómo debe un cristiano enseñar? Una de las cosas principales para enseñar son dos cosas. Uno es la instrucción, o sea, qué es lo que tú vas a decir, ¿no? De repente una serie de pasos o un concepto. Y otro es el ejemplo, ¿no? Porque nosotros podemos de repente tener ya algún conocimiento que queremos compartir, pero si no lo aplicamos en nuestra vida, de repente en caso de los padres, ¿no? Padres de familia, no van a poder los hijos realmente seguir la enseñanza que los padres quieren transmitir. Que mencionas lo dice la Biblia y veamos en Deuteronomio 6, dice, y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, le dice Jehová, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y eso es lo que le dice, ¿no? Enseñarás a tus hijos, ¿no? Hermano Henry, ¿tú qué opinas, hermano? Sí, es cierto que instrucción o enseñanza o educación, como padres tenemos que pasar a los hijos, obviamente, pero siempre hay un punto de partida que viene a ser que la persona, en el transcurso de su vida, a pesar de inconvenientes o algo favorable, pudo haber recibido alguna educación, se tiene que seguir instruyendo, ¿no? Se tiene que seguir instruyendo, conociendo, alimentándose, desarrollándose internamente, ¿no? Porque eso al fin y al cabo lo va a tener que transmitir a los hijos o a unos familiares cercanos. Entonces, esa es una labor continua, ¿no? Y preciso lo que mencionas de del verso de Deuteronomio, porque la Biblia dice directamente de la instrucción que se da en casa. Es decir, la educación o la instrucción o la enseñanza es de padres a hijos. Más allá de lo que pueden aprender en una escuela, porque siempre todas esas cosas están limitadas o medidas de acuerdo a las normativas que se dan, pero ahí viene el punto de qué es lo que hace un padre, qué hacen los padres en relación ahí. Obviamente, dar lo mejor, tratar en lo más posible de dar la mejor instrucción. Y eso apuntaba a la escritura. Es decir, el padre tiene que estar instruido y eso es lo que le tienes que pasar a tus hijos, ¿no? No es necesario o no es directamente una labor de una determinada escuela. No lo veían así, sino era una labor interna en cada hogar. Sí, correcto. Y yo quería empezar por lo que dice, ¿no? En Proverbios 1:7, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para nosotros como cristianos,
lo primero que tenemos que tener es el temor a Jehová, ¿no? Entonces, si Claro. tenemos el temor a Jehová, mira que en la sociedad se va a presentar muchas cosas, pero tenemos un libro que nos puede enseñar a cómo vivir, ¿no? En esta sociedad y también a cómo enseñar, como nos dijo, ¿no? Con el ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Porque la palabra nos dice, ¿no? Que los niños van a aprender de las cosas que hacemos más de las cosas que decimos, ¿no? Más que cuando decimos algo. Entonces, eso es algo interesante que podemos ver aquí, pero también vemos lo que dice y tenemos en cuenta, teniendo en cuenta que han empezado las clases los niños esta semana, lo que dice Proverbios, ¿no? 26:6, y lo que es conocido, ¿no? Instruye al niño en su camino y cuando sea de viejo no se apartará de él, dice, ¿no? Entonces, la enseñanza. Y yo estaba meditando esto y decía, no, ahorita hay una agenda global que de la enseñanza que se imparte a los niños, ¿no? Y salió un grupo también un tiempo que decían, no, con mis hijos no te metas, Como ¿no? sí, para Con mis cuidar la hijos, enseñanza. ajá, para cuidar la enseñanza de nuestros hijos. Pero, y eso también es muy cierto, porque los niños están captando todo, están absorbiendo todo, y, pero así como nosotros ponemos nuestra parte de enseñarles las cosas como son, el gobierno también tiene que tener una parte, ¿no? De tener en cuenta que hay cosas que un niño desconoce, pues, ¿no? Y era muy interesante para mí decir que un niño, por ejemplo, no le podrías enseñar por qué se podría comportar él como mujer, ¿no? O sea, entonces, un niño ve normalmente en una casa un padre y una madre. Entonces, cuando va al colegio y le enseñan, le dicen, no, ahora solo vas a tener dos papás o dos Los dos mamás. mamás. Entonces ahí es donde no sé exactamente qué conllevaba ese con mis hijos no te metas. Quizás tú sepas algo más profundo de ese grupo, hermano Henry. Mira, lo que sucede con todo esto es que para haber llegado a esta agenda, a este proceso de cosas que se han impuesto y ha sido aceptado por todo el mundo, ha tenido que tener un proceso de adaptación, ¿no? No pudo haber sucedido en los últimos 5 años esto, ¿no? Entonces se ha trabajado esto directamente en la educación, empezó a haber cambios y formación de lo que empezaron para hacer de los ciudadanos nuevos que iba a ir apareciendo, iba a generar todo esto, sean susceptibles y aceptarlo todo. Y ahí es la historia de todo esto, porque en la definición de educación está el desarrollo de la persona, un desarrollo de la persona como en sí, lo cual no sucede, porque lo que tenemos en las escuelas sencillamente es aprendizaje, es memorización del mismo. Y una rutina, obviamente, frente a una persona al frente que te va indicando todo y tú sencillamente tienes que obedecer. Sí, ¿se reduce el pensamiento libre? Sí. Entonces, todo esto ha formalizado que se vayan aceptando las cosas sin preguntar algo, ¿no? Y la evidencia fue cuando iniciamos la pandemia, se presentó esto y todos aceptaron. Por eso que vamos a hacerlo todos por web, la enseñanza, y todos aceptaron lo mismo, cuando tenía una implicancia diferente. Entonces todas estas cosas conllevaron entonces vengo y hago todo lo concerniente a una transformación del individuo, obviamente orientado para el mal, ¿no? La sexualidad dentro de la educación, cuando antes no sucedía eso, fue puesta. Y cuando fue puesta, se esperó todavía un tiempo para salir los grupos estos de protestas, porque en un principio era aceptable. Todos los países nórdicos lo aceptaron. La Europa en sí, en conjunto, también lo aceptó. En Estados Unidos también fue lo mismo. Y también ocurrió en la Argentina lo mismo. No hubo, obviamente, pasó el tiempo, sí hubo protestas en sí, pero en un principio no se dijo nada del mismo. No había un asunto de enfrentarse a todo esto. Y el objetivo y la educación
forma parte de la agenda, de esa agenda que estamos encaminados a la Agenda 2030, a la destrucción, obviamente, cómo destruyes una sociedad, cómo desarticulas los conceptos centrales, que es la familia, que es padres, hijos, la relación, todo eso. ¿Cómo lo destruyes eso? Con la educación. Sencillamente con la educación se hace eso. Entonces, todo eso, todo eso ha conllevado a lo que estamos viviendo ahora. Pero como les digo, ¿no? Esto no nace en los últimos 5 años, sino ha sido un trabajo de muchas décadas hacia atrás, llegando a formar una sociedad que todo lo acepta. Y eso fue. Y estamos en eso, que todo lo hemos aceptado como si fuese para bien. Sale un producto nuevo, sale una vitamina nueva, por decirlo así, que te da la solución para cientos de enfermedades y la gente lo acepta. Y la gente lo compra y empieza a consumirlo. Ese es el asunto. Ha conllevado a que tengamos una sociedad que se ha perdido el asunto de consultar, averiguar, investigar. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Entra a Google y busca sencillamente por una pregunta que quiere, la busca en Google y tiene la respuesta. No analiza, no piensa, no conlleva a ver si lo que te están diciendo es válido o no. Lo aceptan como verdad. Y encima ya, y esto con inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Todo eso, tenemos ese mundo actual en eso, ¿no? Y el factor importante, como empezamos, es en la labor interior en la familia, como lo decía. Por eso que la escritura apunta siempre en la familia, el corazón, ahí. Y los hijos de Y Dios tienen que apuntar a ese punto, ¿no? Sí, Kennedy, sí, te escucho. correcto, hermano Henry, y hay un punto con el que me quedo, el corazón de la sociedad son las familias, ¿no? Es O sea, correcto. y algo que el enemigo siempre va a atacar es la destrucción de las familias, ¿no? Una pregunta más, ¿estás de acuerdo tú con la educación virtual que se imparte? La educación, claro, por mi parte yo creo que la virtualidad es un medio que por un lado obviamente nos ayuda, ¿no? A nosotros a poder integrarnos de manera más fácil, a poder llegar de repente si uno está en otro lugar, o incluso nosotros, ¿no? Ahorita transmitiendo este podcast podemos llegar a muchas más personas, ¿no? Pero la virtualidad también es un peligro. ¿Por qué? Porque llega directamente a tu hogar. A la vez que te acerca de tal manera que se introduce totalmente a ti, ¿no? El día de hoy hablamos de educación y la educación no solamente está en el horario, digamos, escolar, ¿no? Tienes tu programa, sino que la educación Claro, está en todas partes. Está en los videos de YouTube, está de repente incluso en las series que ven los escolares, los adolescentes, ¿no? Todo alrededor de nosotros está lleno de mensajes y mensajes para la familia, pero no para el concepto de familia que Dios nos estableció en su palabra. correcto. En este caso, entonces, yo siento que debemos separar en dos cosas muy distintas. Una es la educación que nosotros vamos a brindarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro hogar, y otra es la educación que ellos van a recibir de la sociedad, De la ¿no? sociedad, En las correcto. escuelas, en las universidades. En este punto, yo pienso, lo que se debe instruir, lo primero es, como dice, ¿no? Acá en Proverbios 1:7, Que se fortalece en el el temor de temor de Jehová. Jehová, ¿no? Conocer primero el temor de Jehová. Y después nos dice que las cosas se van a ir añadiendo también según vas aprendiendo de Dios. Pero esto te lleva a un punto que te ayuda a reflexionar también bastante, porque recordemos que Dios nos da su palabra y nos da su palabra para conocerlo y para que Él nos instruya a vivir. Pero recordemos que la educación ahora en la sociedad también la tenemos que usar en nuestra vida diaria para conseguir trabajos, para conseguir. Bastante. Entonces, al afrontar la virtualidad en estos tiempos, siento que en vez de avanzar algo más para los adolescentes, y lo veíamos, ¿no? Un primer caso fue cuando vimos eso de los Terian. ¿Por qué salieron los Terian? Porque TikTok.
llegó la virtualidad y los jóvenes estaban en internet Los foros. y se metieron a foros. Y después la otra consecuencia que pasó es la falta de concentración, ¿no? Muchos jóvenes ya no se concentraban. TDAH. Todos tenían TDAH, ¿no? Que no, déficit de atención, no se concentran. Entonces, cuando viene el TDA y te dice que ninguno de ellos se concentra, y tú como cristiano dices, ves las pruebas, ¿no? Ves las pruebas, por ejemplo, hay pruebas que se le hacen, no sé si te das cuenta, sale un rubro de educación, cómo están los niños. Es muy interesante porque si tú pruebas a esos niños si han aprendido en el año o no, es muy bajo. O El sea, nivel de retención. papelito dice que han aprobado el 99%, Pero no han entendido nada. pero que han aprendido de lo que se le tenía que enseñar a ese. Ahí es donde nos confronta la palabra, ¿no? Imagina tú como un joven, una señorita, dices, yo estudio, yo voy a estudiar virtualmente, pero tenemos TDA o tenemos muchas cosas que hacer y ya no estudias, pues, ¿no? O sea, no puedes Ya no captar puedes, la misma información. O sea, no aprendes. no aprendes, Escuchas, pero no aprendes. no aprendes. Y eso se ve reflejado en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué no crecemos como sociedad? ¿Por qué no nos desarrollamos? Otros dicen, ¿por qué no somos como en otros países en Europa? Son más educados, que tienen respeto por eso. Porque estamos saltándonos de educarnos, pues, ¿no? Podremos saber toda la teoría, pero no lo aplicamos. Imaginémonos nomás en el examen de los médicos, doctores. Cada doctor que va a ejercer su profesión tiene que aprobar un examen para poder ejercer, ¿no? Y con muy buena nota. Y, y los exámenes nos decían que ya casi el 90% de los alumnos no habían aprobado. 80-90% de todos los egresados de todas las universidades de Perú no aprobaron ese examen. Y yo escuchaba al doctor Huertas de RPP, ¿no? Y decía, ese es uno de los exámenes que te dicen que por lo menos sabes algo básico o algo fundamental para tú poder ejercer la profesión. Pero imagina, tenemos 90% de los egresados que No por lo aprobaron. menos no aprobaron y no tenían por lo menos esa preparación hasta ese momento. Y aquí viene un punto importante, ¿no? Que es la sabiduría, ¿no? Exactamente. Entonces, para ti, Ori, ¿qué es la sabiduría? Es que, claro, como decía Proverbios, uno de los principios de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué? ¿No? O sea, nosotros podemos adquirir conocimientos, incluso lo podemos memorizar, pero eso no implica que nosotros lo usemos de manera adecuada, ¿no? ¿Cómo aplicamos este conocimiento? Y el que nos puede realmente a nosotros dar la capacidad de procesar todo este conocimiento y aplicarlo para un buen uso, solo es Dios, ¿no? Y incluso en los mismos proverbios dice, o sea, pídele la sabiduría a Dios, busca la sabiduría, piensa en la sabiduría como un tesoro que necesitas, ¿no? Que necesitas adquirir. ¿Por qué? Porque al día de hoy la mayoría de estudiantes desde el colegio, secundaria, que van creciendo, de repente le dices, ¿qué carrera quieres estudiar? ¿O qué quieres ser cuando seas adulto, ¿no? ¿Qué te quieres desarrollar? Entonces, algunos dicen, bueno, yo quiero estudiar, no sé, diseño, quiero estudiar, o no quiero estudiar, yo quiero ser creador de contenido, ¿no? No digo que crear contenido sea malo, porque incluso es lo que nosotros hacemos, pero solamente piensan que es el crear contenido ya la única forma de vivir, cuando en nuestra sociedad, aquí donde vivimos, ¿no? Necesitamos profesionales en todos los ámbitos, tanto carreras, ¿no? Como decías, ¿no? Los médicos, necesitamos profesores, necesitamos ingenieros, necesitamos también técnicos, necesitamos personas que sepan hacer la mano de obra. Entonces, hay muchas partes de la sociedad
que requieren distintos elementos, o sea, humanos, ¿no? Y la sociedad cada vez está tan cegada, tan sesgada, que están viendo tipos de carreras o tipos de profesión o desarrollo muy básico. Y al final, ¿cómo es que la sociedad se va a desarrollar de esa forma, no? No crecemos como sociedad, ¿no? Es que hay un punto muy claro cuando nosotros no entendemos. Yo hago este ejemplo bien claro porque hace muchos años vi en las noticias que un joven que tenía como 2 doctorados, 3 doctorados creo, pedía dinero para seguir estudiando otro doctorado. O sea, ¿Cuándo yo desarrolló? tenía 3 doctorados, 4 doctorados y pedía dinero, ¿no? Y decía, quiero que me den más dinero, apóyenme, necesito más dinero para seguir estudiando. Y yo decía, pero si ya se supone que con un doctorado has adquirido un suficiente conocimiento, ¿por qué no aplicas ese conocimiento en el campo que tú quieras y luego sigues estudiando? Porque al momento de aplicar lo que conoces vas a darte cuenta también cosas que mejorar, cosas que tú puedes corregirte como persona también. Y no entendía. Y eso también me hacía dudar, ¿no? Decía, si yo estudio, recién voy a terminar una carrera universitaria y él tiene 2 maestrías, no tiene trabajo. Entonces, es un punto muy, ¿A qué voy a llegar? muy... Y yo decía, que es raro, ¿no? Y no lo entendí hasta que llegué a la Biblia. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes la sabiduría que Para, Dios te da para poder aplicar lo que tú sabes, hay personas empresarias que a las justas saben leer y escribir, pero son pero sabios, son sabios. con lo poco que Con lo conocen. poco que conocen, pues son sabios porque saben hacer el negocio, saben moverse aquí, saben moverse allá. Es, aplica todo el conocimiento que él tiene y lo hace de la manera más eficiente y por eso tiene suficientes ganancias, ¿no? Suficiente dinero. Entonces, no siempre es adquirir conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios nos dice que viene de él. Exactamente. O O sea, sea, no hay otro no método. hay otro método. La sabiduría viene de Dios, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y aquí veía algo muy interesante, porque Proverbios nos habla mucho de la sabiduría y nos decía beneficios de la sabiduría, ¿no? Y en el versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, dice, y sobre todas tus posiciones adquiere Inteligencia. inteligencia. O sea, adquiere la sabiduría, pero también adquiere inteligencia sobre todo lo que posees, te dicen. Eso es más valioso, ¿no? O sea, es Sí, más valioso de todo lo que podemos alcanzar, es eso. si alguien decía, si tú a una persona que es muy, muy sabia le quitas todo lo que él tiene, va a volver a conseguirla nuevamente, porque es sabio, porque no le pueden quitar el cerebro, máximo que la vida, ¿no? Pero si tú a una persona que no es sabia le quitas todo, se muere ahí, ¿no? Eso es uno de los mensajes que yo quiero dejar hoy día, ¿no? Obtengamos la sabiduría viniendo a Dios, ¿no? Acercándonos a Dios, que Él nos va a dar la sabiduría en eso. El conocimiento podemos encontrar en las universidades, en los colegios, y podemos también dentro de eso diferenciar qué es lo malo que me están enseñando. Claro, también. Y puedes diferenciar qué es lo malo, aprovechar de lo bueno. Y creo que hay un versículo que dice en Juan 8:32, dice, muy conocido por nosotros, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque, o sea, nosotros estamos viviendo en una realidad ya que prácticamente eh, todo es virtual, pero incluso se podría decir, todo es como un meme, ¿no? O sea, todo es tan ficticio que se ha vuelto así. Pero si nosotros despertamos a la verdad de la palabra de Dios, a lo que viene a ser Jesucristo, entonces realmente vamos a despertar a la sabiduría. O sea, nuestra mentalidad va a cambiar totalmente y es lo que necesitamos para esta sociedad. Y no solamente como sociedad, sino como persona, ¿no? La Biblia nos dice del que fue más sabio, ¿no? Salomón. Entonces, la Biblia nos habla de Salomón que fue sabio y aún todavía muchos dudan que existió Salomón en este mundo. Muchos no saben que sí existió.
Y justo veía, ¿no? Hay un pasaje de la reina de Saba, que se Claro, que encuentra, que conoció. conoció a Salomón, ¿no? Ujú. Y dicen que viajó muchos kilómetros para encontrar a Salomón. Pero veía una noticia donde históricamente sí existió la reina de Saba y sí viajó y se encontró con Cosa. Salomón. Y era interesante porque la Biblia te dice, el hombre más sabio de este mundo que existió escribió un libro dentro de... ¿Y qué es lo que, todo lo que recomendaba en ese libro? Y es que te puede ayudar a llegar a ser sabio. Y él decía, ¿no? Que vanas son las cosas que nosotros obtenemos muchas veces, ¿no? Y es difícil de entender, pero si tú vienes a Cristo, Él te va a hacer entender, hacer conocer su propósito. Eso es. Hermano Henry, ¿tú algún comentario, hermano? Sí, ¿no te estaban hablando del asunto de toda la influencia que se llega a introducir en la casa, en el hogar, ¿no? Porque de ahí parte muchas cosas, ¿no? Y mencionaron series que han influido bastante, sí, pues, por ejemplo, la destrucción del concepto de familia, de padres que están sobre la cabeza de sus hijos, mejor dicho, porque están en el hogar, están ellos los que llevan la dirección del hogar. Hubo una serie, me acuerdo en los 80, matrimonios con hijos, Matrimonio con hijos. donde se vulneraba directamente a la cabeza de la familia, donde era todo, y eso continuó en los 90 con los Simpson. También el ataque era a la familia, es decir, un padre obviamente ridiculizado, y eso era, ¿no? Y ahí es donde se debe, donde el creyente, obviamente, si va conociendo la escritura, va entendiendo que las cosas que va produciendo el mundo, obviamente es para configurar y empezar a proyectar para que la gente o los niños vayan teniendo una idea que cómo son las cosas reales para ese mundo, ¿no? Para el mundo, ¿no? Entonces todo esto se va acumulando y se va entendiendo así y pasaba desapercibido porque todo el mundo veía Los Simpsons, todo el mundo veía este matrimonio con hijos. Hasta ahora ven, De ahí hermano, los Simpsons. hasta ahora. Y de ahí apareció, bueno, de ahí hicieron muchas más series, ¿no? Obviamente, ahí está la responsabilidad y la educación que se hace, que se debe marcar desde la casa, ¿no? Y también el asunto que se está tocando sobre la sabiduría en sí. Sí, pues hay una diferencia bien marcada entre cuando uno recibe la sabiduría de parte de Dios y porque lo que va a recibir va a empezar a pulir y a descartar lo inservible que te fue el mundo, pues, ¿no? Porque por eso que Pablo llega a decir, pues, no, todas las cosas terminaron siendo para él un trapo de inmundicia. Y hay que recordar que Pablo era prácticamente un rabino. Si toda la enseñanza que recibió estaba errada, no era válida. Y lo mismo sucede cuando vemos a Nicodemo cuando se acerca a Jesús. Nicodemo era un maestro de la ley, era un rabino. Tenía el conocimiento de toda la religión judía, sí la tenía. Pero delante de Dios, ¿esa sabiduría era válida? No, no era válida. No era válida. Así, no era válida. Entonces, cuando llega el creyente a conocer, a entrar dentro de la relación con Dios y va entendiendo y va aprendiendo, lo que va empezando a encontrar es que tiene que empezar a pulir las ideas que había aprendido de lo que había conocido. No es que junta o vamos a tratar de llevarlo a la par. No, 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 no funciona así. Empiezas a descartar lo que no sirve, a descartar lo que no llegas, lo que te va a impedir avanzar. Por eso que dice en Proverbios, lo que habías leído, Kennedy, la sabiduría vale más que el oro y la plata que tú puedas conseguir. Que dice que el objetivo de la sabiduría delante de Dios no es que te va a llevar a un estatus delante del mundo, no, no. Eso no es así. El mundo sí te fabrica eso. El mundo te fabrica papelitos con un título. Porque eso es lo que hace el mundo. Por eso que hiciste el ejemplo, ¿no? Sí, la gente en el mundo se va llenando, porque el sistema funciona así, pues. Tienes que llenarte tu currículo tienes que estar llenado de títulos.
Cuando tiene más títulos, él es válido para el sistema. Eso es válido para el sistema, sí es válido para el sistema. Pero en relación con Dios, eso no, la sabiduría es diferente en relación a Dios. La sabiduría te va poniendo primero una ubicación delante de que todo el mundo, todas las cosas que hay en el mundo, esto es contraproducente, ¿no? Pero todo lo que ves en el mundo, la Escritura te lo dice bien claro, es malo. ¿Por qué? Porque está bajo ¿quién? Bajo el enemigo. Y eso no ha cambiado, eso lo dijo Jesús desde el comienzo. Entonces, ¿qué? ¿Hoy es diferente? No, hoy día no es diferente. Hoy día sigue siendo lo mismo. Las ideas de la Agenda 2030, ¿dónde se establecieron? En las mejores universidades del mundo. Ahí se planificó y se diseñó todo esto. Eso no fue, pues, en una universidad del Congo, no. Eso fueron las mejores universidades que hay en Europa y en Estados Unidos. Los mejores genios fabricaron todo eso. Toda esa estructura que tenemos ahí fueron fabricados por ellos. Obviamente es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría del mundo. O sea, el creyente cuando se encuentra, va encontrándose en el camino verdadero, va entendiendo las cosas claramente como son, no como las que el mundo nos enseñó a hacer. Te quita la libertad de pensar libremente, sí. Te quita analizar, sí. En cambio acá, encamina todas las cosas que haces, las tienes que encaminar en Dios, te dice la Escritura. El mundo te dice, tú vas a encaminar tu vida de acuerdo a lo que el mundo te va dando. Si te dan oportunidad acá, tú te vas direccionando ahí. Es contraproducente lo que dice la Escritura. Correcto, Pero hermano. por eso, ¿no? ¿Mm? Entonces, por eso Sí, que tenemos que centrar muy bien. Si el creyente se centra muy bien, bien centrado en el conocer y en el avanzar en ese conocimiento. Porque es para bien, te dice, no es para mal. ¿Y cuál es el bien? Terminando aquí, es la perfección de tu vida delante de Dios para ser ese varón perfecto que espera a Dios cuando Él regrese, encontrarnos. correcto, hermano. Y lo que comentabas me traía algo a la mente, ¿no? Por ejemplo, el hermano nos habló de las series, dos series muy antiguas, ¿no? Que Los Simpson creo hasta ahora sigue. Hasta el día de hoy. Y lo que es la otra serie que mencionó también está, Padre con hijo. Padre con Hijos está en las plataformas de streaming. Estos, esto, por ejemplo, tú como cristiano ves eso y te das cuenta que rompe el rol y la estructura que Dios da a la familia, ¿no? Dios dice, papá, cabeza, esposa, debajo del padre, al costado del padre, entonces, en un hogar. Padre rey, esposa reina y los hijos debajo, ¿no? Entonces, pero esto ya rompe las normas, ¿no? Rompe las normas y hacen quedar como a la cabeza del hogar que no fuese cabeza, sino cola, o no es responsable y los demás sí, ¿no? Pero deja de Deja de cumplir ser. su rol como Dios lo establece. Ajá, y lo siguiente es que te agarran por la parte sentimental, ¿no? Si tú ves esas series, dices, no, ay, no, pero Homero Simpson es un buen papá, quiere a sus hijos, Borracho. es borracho, pero quiere a sus hijos, dice, es un borracho, pero quiere a Y sus ahorca a hijos, su hijo, ¿no? Ahorca a su hijo. y ahorca a su hijo, y le das, pero si tú te das cuenta, dices, el rol del papá, tu hijo no es tu amigo. Puedes tener una relación cercana a un amigo, pero tu hijo no es tu amigo porque tú eres su padre, tú estás sobre él Le y tiene él que tiene que obedecer. obedecer lo que tú le dices. Él a un amigo no va a obedecer, pues no, su amigo le aconsejará el amigo, pero muchas veces no lo obedece. Pero tú eres su padre y tienes que estar sobre él, ¿no? Quieras o no quieras, el rol tiene que ser sobre. Y muchos hogares se rompen, ¿no? En esto, saber lo que la Biblia te dice, ¿no? La Biblia es clara, ¿no? Tú eres cabeza, rey, reina, hijo, ¿no? Entonces, si tu hijo quiere ocupar tu lugar, un niñito hace su berrinche y dice, ya, es mi hijito, no importa pelear. Vamos. No, incluso prácticamente lo tienen como el rey al hijo, ¿no? Ajá, eso es lo que yo veo en esta sociedad que dicen, ah, no, mi hijo es mi rey. Y es el rey. Ah, y eso se ve cuando crecen, pues, ¿no? El efecto que causa eso, ¿no?
el efecto de consentir al hijo, de esto. Y la palabra de Dios nos dice, pues, ¿no? Tienes que instruir al niño en su camino para que no se aparte cuando sea viejo. Pero también nos dice la palabra de Dios, corregir y educar, ¿no? En Hebreos 12:11 te dice, aplica la disciplina, ¿no? Que es muy Que es muy necesaria. necesaria, pero no es agradable. Ah, a ningún padre le gusta aplicar la disciplina, pero dice que eso va a enderezar al muchacho. Y lo que dice, produce fruto de justicia. Entonces, tú imaginas, ahorita en la sociedad hay muchas madres, lamentablemente que los papás no están con la madre, ¿no? Entonces, eh, que no sepa este versículo, ¿no? Es decir, que ella tiene que corregir a su hijo, tiene que poner un punto a Un su hijo, un límite, límite, y que eso le va a traer un fruto de justicia más adelante, porque su hijo va a ser una persona recta, justa, ¿no? La Biblia nos dice también, ¿no? Que tienes que corregir, ¿no? Reprender a tu hijo. No nos dice consiéntelo. claro. Incluso, ¿no? Es que incluso la palabra dice que el hijo que obedece a su padre, entonces es una honra para el padre. Pero el hijo desobediente, al final, es una vergüenza, ¿no? O sea, porque ¿cuál es el resultado de que el hijo no obedezca, que el hijo no sea el que está abajo y el padre el que dirija? Y al final el hijo destruye al propio padre. Y la moral, ¿no? Yo siento que siendo padre, te debe afectar mucho, sí. Eso, ¿no? Entonces es, es algo que la Biblia nos enseña desde pequeños a lo que debemos hacer, cómo instruir a nuestros hijos, pero nos vamos a dar cuenta nosotros como padres si sabemos qué nos dice la Biblia y cómo actuar en esos momentos difíciles, ¿no? Aquí en Proverbios dice, en Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez, ¿no? Y eso le decimos a los hijos, ¿no? Es a las personas que dicen, tu papá me pegabas, me golpeabas, ahora no te acuerdas, Los traumas. con tu nieto eres un pan de Dios, pero a mí me maltratabas, me dabas duro y ahora sí no te acuerdas, dicen. He visto varios youtubers que dicen eso, ¿no? Pero yo digo, en muchas ocasiones, en esos pocos golpes, te han enseñado y ahora en tu vejez tú te das cuenta que no eras esa persona engreída o terrible porque quizás en su momento tu padre te dio una, Te dio ¿no? un stop. ¡Pah! Te dio una y dijiste, no, él me va a maltratar ahí nomás, mejor tranquilo, mejor Fui inteligente. sereno, inteligente, porque nuestros padres anteriormente no eran muy desconocedores de la palabra. La mayoría sabía que Dios dice, corrige a tu hijo. No Dice me que la acuerdo. vara de la corrección enderezará al muchacho, que dice el proverbio. Ya ves, y nos dice que él enderezará al muchacho, que ahora en la educación, pues nuestros hijos ya están con el celular. Ahora a mí me sorprende, ¿verdad? Bastante cuando voy así a comer por la calle, quieres con su celular, ¿no? Sí, ¡Pah! Y ya, y no te conocen, ni le hablas, ni no te dicen nada, ¿no? Pero me sorprendí de unos primos que tengo cuando vinieron y sus hijitos no estaban con el celular y son cristianos, ¿no? Y yo les decía, oye, dame el secreto. Dame el secreto porque me sorprendió que sus hijos se conversaban, sentaban, conversaban de un tema, hablaban, jugaban ahí, pero no era necesario un celular, ¿no? para Para estar distraer. tranquilos. Y si les daban, le daban por tiempos, ¿no? Y sabían entender, no hacían su mañosera. De que sé firmes con los hijos. Ahí dice la Biblia, sé firme, aunque te duela, pues, porque te va a doler cuando eres padre, aunque te duela, sé firme, ¿no? Sí, Kennedy, me has hecho recordar esto de Steve Jobs, ¿no? El creador de Apple, que él en su casa no tenía internet y sus hijos no tenían celulares. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente, uno puede pensar, seguro que para que se desarrollen personal, para que sus hijos se desarrollen como tienen que ser, ¿no? 100% humanos, ¿no? Por llamarlo así. Pero
Pero también apunta a otra cosa, ¿no? Sabemos hoy en día que el uso de estos aparatos también causan daño. Eso también lo sabemos. El uso de todo esto es una tecnología excelente, todo, pero en el transcurso del tiempo causa daños. Y hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Hay que tener Entonces, en cuenta, hermano, que esto conlleva, justo estaba viendo esto últimamente, que es la procrastinación, ¿no? Sí. Y exacto. procrastinar, ¿no? Perder el tiempo. Scrolleando. Como decía, veía un video y decía, una hora scrolleando, pues pudo ser una hora lecturando un libro. Una hora scrolleando pudo ser una hora en el gym. 3 horas scrolleando pudo ser haber adquirido un nuevo conocimiento. Aprender a tocar un Aprender algo nuevo. instrumento. Algo así. Y Y es más, Kennedy, es más, el celular, ya han habido varios estos experimentos que se han hecho en España, se han hecho en Argentina, con cámaras infrarrojas. El celular, el celular emite luces infrarrojas cada no sé cuántos segundos, y emite así, y eso es perjudicial. Y no te das cuenta, y salieron a la calle, y la gente que andaba con su celular, cada momento, cómo emitía, cómo se prendían las luces. Obviamente, no sé, en infrarrojo se ve. Eso no es divulgado. ¿Por qué no es divulgado? Obviamente, es con un fin determinado. Entonces hay cosas que sí podemos encontrar, que sí, la persona que se pone a investigar los, los prejuicios que puede tener, digamos, lo perjudicial que puede hacer tener la tecnología, sí, sí la tiene. Obviamente, ¿tiene algo favorable? Sí, también lo tiene, pero también tiene lo otro. Y como creyente, tiene que entender que todas esas cosas las tiene que tomar en cuenta, no pasarlo así, nomás por así, ¿no? Que las cosas pasaran así. Y también un punto que te quería comentar, Kenny, así, esto de la familia, de la disfuncionalidad que se da, quitarle el rol a los padres, eso también está ocurriendo en las escuelas. El profesor ya no tiene autoridad. El niño lo puede denunciar. El niño puede hacer cualquier cosa en el salón y el profesor no lo puede sacar, no lo puede expulsar, no puede hacer nada de eso. Por sus derechos. Eso también está invertido, ¿no? Sí, sí, Orena, sí. No, o sea, dicen eso todo por sus derechos. Ahora todos tienen derecho a que no me pueden maltratar, no me pueden decir eso. Yo tengo mi opinión y tengo que prevalecer. acá también vemos a muchos jóvenes, ¿no? Que nos miran, que no son padres, ¿no? Pero tienen un versículo, ¿no? O sea, que aquí, por ejemplo, en Proverbios 5 dice, ¿no? A los que todavía no son padres, pero que sí son hijos, dice, hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Entonces, Dios te dice, ¿no? Te habla como un padre y te dice, hijo mío, esté atento a mi sabiduría, ¿no? Y también hay ese viejo dicho que dice, ¿no? El diablo sabe más por viejo que Que por por ser viejo. el diablo, ¿no? Entonces, escuchen a sus padres, ¿no? Escuchen a sus padres que son sabios, entiendan que en esta sociedad hay roles que se debe cumplir, ¿no? Así como un maestro debe cumplir un rol fundamental y lo principal es que tú debes saber que ese maestro tiene una autoridad en su aula, ¿no? Y no puedes ir y poner tu capricho. Yo veía mucho que faltan respeto a sus profesores, ¿no? Y lo graban y lo Lo suben, suben y hasta el profesor no puede molestarles, ¿no? porque si no termina expulsado. Entonces, ya hasta el momento de educar al profesor le valdría, ¿no? O sea, si yo fuera docente y me dicen, hoy no puedes gritar nada, no puedes hacer nada, me vale, que aprendan lo que quieran aprender. Si no quieren, los que estén jugando, que jueguen, no me concentro solamente en los que quieren aprender. Y siento que muchos de los maestros que enseñan dirán eso, ¿no? Porque dicen, mira, si yo le reprendo, lo castigo, me botan del trabajo,
tengo mala fama, entonces mejor no le digo nada, cedo a sus caprichos, y eso es lo que afecta. Y al final otros dirán, no, ya estamos bien, dominamos al profesor, pero al final afectó la sociedad, ¿no? Y al final no aprendieron nada. No aprendieron nada. Y eso es cierto, pues no tenemos que inclinar nuestro oído hacia Él, porque Él es la sabiduría, ¿no? Recuerden, chicos, que podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos la sabiduría que viene de Dios y que Él nos la da, entonces vamos a ser necios, pues, ¿no? Y ahí se refleja que tú puedes ser luz, ¿no? Con todo el conocimiento que tienes y con todas las cosas que podrías hacer, si Dios te da la sabiduría, serías la luz que Dios te pide que seas, ¿no? Sean la luz del mundo y la sal Y de la este sal de mundo. esta tierra. Ajá, la sal de esta tierra. Y serías eso, pues, ¿no? Si tan solo, como dice Dios, inclinarías tu oído y estés atento a su sabiduría, ¿no? Entonces, muchas veces hemos estado equivocados, confundidos, y aún, ¿no? Hay familias que no son funcionales y todo porque su papá se fue o no estuvo con su mamá, piensan que ya pueden ocupar esa posición del padre, ¿no? Entonces, ahí también, como son jóvenes, hay que ser sabios, ¿no? Yo decía, no va a ocupar, pero al final el que juzga es Dios, ¿no? Juzga es Dios. El que te va a dar la fortaleza y el entendimiento de cómo actuar es Dios, pues, ¿no? Claro, Mediante su palabra, ¿no? Porque nos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? claro, y eso. Y en ninguna parte de la Biblia te va a decir, juzga a tu Tu padre, pariente. juzga a tu padre, juzga a tu madre por las cosas que hayan hecho en el pasado, ¿no? No, no, No hay ningún versículo que te diga eso. Te estamos dice, llamados. honra a tu padre y a tu madre. Hayan cometido muchas aberraciones o cosas que no te ayudaron a ti, pero el que los va a juzgar va a ser Dios. Que conste que no dice ama a tu padre y a tu madre, dice Honra. honralo. Honralo tiene que ver mucho con el respeto y la obediencia. O sea, si bien es cierto, de repente tu padre te pudo, o tu madre te pudo haber causado daño de alguna forma o no estuvo para ti, eh, Dios puede tratar tu corazón también para que tú puedas perdonar y amar, pero lo que de por sí tienes que hacer, más como un deber, es honrarlos, es respetarlos, es obedecer, porque sea como sea, ellos fueron primero que tú y ellos permitieron que tú ahora estés aquí en la tierra. Correcto, Ariana. Eso es lo que nos dice la palabra. Es muy difícil de afrontar. Yo también viví sin un padre hasta los 20 años que conocí a Cristo, hasta que, porque el corazón del hombre se endurece. Dice, dame un corazón de carne, dice un Sí, versículo. quita un corazón de piedra y dame Dame un corazón corazón de de carne. carne. Y hoy tú dices, pero ¿cómo es mi corazón de carne? Pero cuando nosotros no venimos a Dios no entendemos, pero cuando vivimos, como yo pasé por esto, les puedo comentar esto. Cuando te suceden este tipo de cosas, que tu papá no estuvo presente, que no estuvo cerca de ti o estuvo lejos, te generan vacíos y esos vacíos te endurecen, te vuelven frío y te vuelven irrespetuoso contra tus Contra padres. tus padres. Claro. Entonces, cuando estás irrespetuoso, todo, y tú vienes a la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. Te dices, no, yo solo voy a honrar a mi mamá. Ella es la que me está dando todo, haciendo el esfuerzo y todo. Y más adelante Dios te dice, yo voy a juzgar a tu padre y a tu madre. Pero tú dices, no, pero él me ha hecho daño, me ha hecho esto, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que tu corazón está duro, aunque tú creas que tu Que corazón otros está está bien. de carne, sensible, y dices, no, ese dolor te hizo tan duro, te volvió tan frío, que muchas veces al hablar con tu papá, lo único que reflejas es esa dureza, ese dolor, ese rencor, ese odio hacia los demás. Entonces tú hablas y con el odio sale esas palabras hirientes muchas veces, ¿no? Hacia tu padre. Bastante. ¿Sabes? Y eso es
lo que tenemos que entender y que Dios nos ayuda a sanar. Yo, chicos, por experiencia les digo que Dios les enseña a sanar y llenar ese vacío con su amor y su amor de carne y lo van a experimentar. Y Dios no es un camino fácil, pero sí es un camino de de mucha paz, porque justo como Oriana dijo, Dios te da la libertad, te da la paz, la tranquilidad. Y cuando tú vas a Dios y le dices, Señor, yo tengo este problema que tuve con mi padre, Él te hará un corazón de carne. ¿Estás por ahí? Sí, bueno, te lo había mandado Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ajá, correcto. Es una completa restitución del todo, ¿no? No es sencillamente un punto, sino todo. Todo se restituye, todo tiene que ser nuevo. Todo Es, tiene que ser nuevo, ¿no? es Es que ahí parte de la ya cuestión. recibes la sabiduría de Dios, hermano, actuar en esos momentos, ¿no? Porque si un papá te afectó tanto y tú vas a conversar con él, esas cosas que llevas dentro de tanto odio, no vas a saber dónde expresar, solo las botas. Pero si tú eres sabio, entonces vas a saber lo que dice Dios, honra a tu padre. Entonces vas a ir sanando y actuando conforme, interactuar de forma más amigable. Kenny, esto que estamos hablando de la instrucción, la educación, también esto aplica en la iglesia. En la iglesia también esto también se aplica, ¿no? Hacer la correctiva correspondiente, ¿no? Porque mire, vamos, ya que estabas hablando de Salomón, vamos a Eclesiastés 12, verso 11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué? Las palabras de los sabios son como aguijones, sí, sí, porque hay que ser correctiva. Porque el hombre, mientras estamos acá, tenemos que estar perfeccionados en el camino de nuestra vida. Y en esa perfección en nuestra vida siempre se va a presentar situaciones que vamos a meter la pata, sí, es obvio, sí. Por eso tiene que haber siempre esta correctiva, tiene que Entonces, suceder en una congregación, ¿no? Dice, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones. Sí, pero ¿cómo va? Es que es corrección para estar preparados. Y esto sucede, y bien la traducción que pongan las congregaciones, porque esto iba a suceder dentro de la iglesia, que es un campo de corrección, es un campo de instrucción, es un campo de enseñanza, pero esa enseñanza y esa instrucción implica lo que ya no tengo que hacer, pues. Y eso me lo van a decir. Eso no tienes que hacer. No puedes pensar así. No puede, así como estamos hablando del asunto de los padres y los hijos que hayan tenido problemas, entonces se le tiene que explicar. Por más que le digo, no, pero mi papá no, me maltrató, me dijo esto, no, no, no. Punto de partida es, así como Dios te perdonó, tú tienes que partir de eso también. Y empezamos ahí. Empieza a tratar. No es que fue el culpable, ¿no? Porque hubo un tiempo en que todo se le echaba la culpa a los padres, ¿no? Que fue trabajado eso en la sociedad, que todas las cosas que sucedían era por culpa de los padres. No, no. La Escritura me dice directamente algo, ¿no? Yo tengo que ser perdonador también. Así como Dios nos perdonó, también tenemos que hacer la También misma nosotros funcionalidad. perdonamos. Pero eso, ¿dónde es aprendido? ¿Dónde el creyente nuevo va aprendiendo eso? En esa congregación, donde va a recibir la instrucción correspondiente. Esa un don instrucción del también, Espíritu porque, Santo es ser ajá, maestro. exacto, Y es por medio de la iglesia que se desarrollan estos dones. Correcto. Entonces, ahí es donde exacto. nosotros tenemos que involucrarnos, ¿no? Para recibir instrucción sabia, para recibir la sabiduría del Señor por medio de la instrucción dentro de las congregaciones, ¿no? De repente en los estudios bíblicos, también en el pastorado, cuando el pastor predica, los ancianos predican, qué tan importante es que nosotros seamos constantes, constantes en escuchar la instrucción y no solo escucharla, sino repasarla y decir, voy a ponerla en práctica. Si la Biblia me dice, perdona, entonces perdono, ¿no?
pero por medio que de rendirme cada vez más y más a lo que dice su palabra. Si nosotros morimos a nuestra carne, llevamos nuestra cruz, entonces Dios va a poder trabajar más en nuestra vida, nos va a moldear para poder ser liberados cada vez más de nuestras propias cargas y poder cumplir el propósito de Él, ¿no? Correcto, Ori. Eso es lo que siempre vamos a querer, ¿no? Como les decía yo, chicos, a los que nos escuchan y no son padres, y si van a una congregación, escuchen a los adultos, conversen con yo amaba las conversaciones con los adultos, con los hermanos y hermanas adultas, porque en medio de todo su caminar ellos encontraron a Cristo. Y cuando encontraron a Cristo entendieron muchos problemas, entendían cómo solucionar muchos problemas. Y aparte de entender eso, sabían cuál era la decisión correcta en muchas ocasiones que debías tomar, ¿no? Entonces, las hermanas, los hermanos, a mí cuando yo estaba en Pascua, a veces me acercaban hermanas, y decían, hermanas, no, esto te cuesta dificultades, es igual. Pero, hijito, ven, ven, mira, léete este versículo, ¿ya? Anota, anota. Pam, 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 me da. Ya, no, léelo, nomás léelo en tu casa, pero eso. Ajá. Y, o a veces me decía, eh, himno 220, hermanito, himno 220 te va a ayudar. Y se iba, pues, a veces los adultos también no cuentan mucho tiempo, ¿no? Pero me decía, himno 220, hermano, te va a ayudar, no te preocupes. Y verdad iba y me daba el tiempo de leer el libro y decía, oye, es cierto, hermanas, tienes razón. Pero himnos bíblicos, ¿no? Esos himnos antiguos. Sí, pues, o sea, más antes no había, ahora como el aplicativo, ¿no? Que te tiene todos los himnos. No tenías el librito, pues, Ah, y me decía, el librito de tal número, hermano, ese tienes, ¿no? Sí, sí. Allá, entonces, a veces sí conversaba con los hermanos y eran, ¿sabes? Y, por ejemplo, el hermano que falleció último, ¿no? oh, nuestro hermano Pedro. Pedro. Ustedes se ponían a conversar con Pedro, era un banco de conocimientos ese señor. Un día me aleccionó, pues, nos aleccionó a todos en el estudio de hombres, nos aleccionó, porque nos habló de un tema sobre la pureza. Es un tema muy importante. Y un tema muy importante, pero dentro de la pureza, nosotros también lo llevamos con lo físico, ¿no? O sea, físicamente, cómo debe ser puro, y el hermano conocía desde la raíz y todos salimos aleccionados. Ese hermano era un banco de conocimiento. Con ese hermano podías hablar todo el día, conocía demasiado. Y aparte de conocer, y cuando fuimos al culto cuando falleció, ¿no ves? Por memoria, Sí, hubo un culto, y las personas decían, ¿no? Él ha viajado a tal lugar, él ha ido a tal lugar, predicado a tal lugar, y era tan confrontativo, pero yo me lo encontré en su vejez, no me lo encontré en su juventud, y me di cuenta por qué tenía tanto conocimiento, porque él siempre estuvo en la palabra del Dios y era inteligente, ¿no? Era sabio, encima yo podría decir que el hermano era muy sabio. El Señor lo llenó de El Señor le dio, no de sabiduría, porque todos dicen, yo conocí a Pedro cuando era joven, él quería debatir, quería hacer, y buscaba a Dios, buscaba en los pastores. Pero mira, todo ese camino le ha llevado a conocer a Dios y Dios le da la sabiduría para que cuando llegue a su vejez, ahora pueda instruir a los demás. y venía a las clases y, ¿verdad? Nosotros en la clase de varones nos aleccionaba. Pam, pam, texto bíblico, hermano, Biblia, abre tal versículo, a ver qué dice, léeme, y le decía. Y él sabía de memoria, pues no tenías que leer, el cieguito era, cieguito. Él decía, No hermanos, leer. yo no puedo leer. Hermanos, yo no leo, pero yo soy cieguito, abre ustedes tu lean. Biblia, Sí, así decía. Y es muy sabio era, pues, Pedro, ¿no? Entonces, conversen con los adultos, los van a instruir, así como menciona el hermano, en dónde está también un lugar lleno de conocimiento en la iglesia, ¿no? Los maestros que nos enseñan, ¿no? sobre todo No, tengan hambre. tengan hambre, ¿no? Hambre de conocer, porque si tú solamente quieres cerrarte a lo que ya conoces,
no vas a poder recibir todo lo que Dios tiene para todavía tratar con tu vida, para lo que tiene para leccionarte y para lo mucho que tengas por recorrer todavía, ¿no? De repente tú estás escuchando, tienes 15, 20, 25 años, ¿cuánto te falta por conocer? Y solamente es por medio de esa hambre que tengas de llenarte de Dios, todo ese conocimiento va a llegar a ti porque el Señor dice, busca la sabiduría y el que busca hallará, el que Ujú. busca va a encontrar. Correcto, Ari, y también ahí nos menciona muchas veces que nosotros como jóvenes decimos, ¿no? Ah, ya sé ese versículo bíblico ya. Y yo les voy a dar un experimento que yo hice. Cuando estuve en Pasco, hice un círculo de estudio. Entonces, teníamos que leer ese libro de la Biblia, unos 5 versículos, y todos tenían que decir sus versículos, que han entendido los versículos. Claro. Y ahí te vas a dar cuenta que del mismo versículo que tú has leído, tu hermano que está sentado a tu frente entendió todo de otra perspectiva que tú no la habías visto. Y el otro igual, de otra perspectiva que tú no habías tomado en cuenta. Y te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es viva, porque te habla en cada momento, en cada instante. Entonces, ¿cómo te vas a instruir tú? ¿Cómo vas a saber? Si no vas a la palabra, si no lees, si no lo buscas, como dice Oriana, ¿no? En Proverbios, Proverbios pura sabiduría. Y en Proverbios 2 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si inclinares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Así como la plata la buscarás y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. De Dios, el conocimiento de Dios, ¿no? Alguien me dijo, Adán no era inteligente, no había libros en esos tiempos. Yo le respondía, pero si Adán nombró a los animales, ¿y cuántos animales hay? Tú sabes todos los animales, yo conozco a los grandes nomás, no A conozco a los los... que vemos. Yes. Y eso, y él sí tenía la sabiduría de Dios, bueno, porque este proverbio es muy, muy interesante porque te dice, entenderás el temor de Jehová, entenderás el temor de Jehová. Y ahí nos pega, bueno, somos cristianos muchas veces, pero también es cierto que nos engaña, no entendemos el temor a Jehová. Muchas En las veces, ¿no? iglesias muchas veces vas a ver hermanos afanados, ¿no? O hermanos preocupados, y tú dices, el Dios de Abraham, Jacob está aquí contigo y tú sigues teniendo dudas de lo que le pueda pasar. ¿De qué te turba? Último, yo peleaba en la iglesia, pues, los hermanos, cada rato me echan ya a la puerta, pues, me reniegan. Y yo les digo, hermano, ¿dónde está tu confianza? Tu confianza está en el hombre porque tú piensas que te van a robar. Y era, o sea, me renegué porque era un domingo a la mañana y yo llegué temprano y estaba con mi bebé y no quería ir a estar abriendo y haciendo. Pero déjalo abierto, hermano, yo estoy en la puerta mirando. No, no pueden robar. ¿Pero qué? Estarás durmiendo. Son las 3 de la mañana en la iglesia. Y además, todas las puertas cerradas, solamente esta puerta para el comedor, ¿no? Entonces, todo está cerrado. Solo queda una abierta y había alguien. Y yo estaba en la puerta. Le digo, hermano, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está? No tienes confianza en Dios. Si Dios me dice, viene un asesino y me mata, es porque Dios habrá querido que me muera, pero hermano, no me estoy exponiendo al peligro, estoy dentro de la iglesia, le digo, no va a pasar nada. Y se reía, ¿no? Yo le bromeaba, pues no decía, no está tu confianza, ¿no? ¿Dónde pones? Y ahí nos damos cuenta que aún nosotros, estando así ya muchos años en la iglesia, seguimos yendo a la iglesia para aprender su palabra, para reafirmar nuestra fe. Reafirmar sobre todo. Sí, reafirmar nuestra fe. Muchas veces conocemos su palabra, pero todavía somos
no confiamos del todo y tenemos que seguir yendo. Y su palabra nos dice, ¿no? Nunca dejen de congregarse. Y ahí le ves el sentido que no debes dejar de congregar. porque te vas apartando del camino. Vas mirando a la derecha, vas mirando a la izquierda, y ya no estás ahí en lo que el Señor te está mostrando. Claro, por eso. Y vas, puedes ir, sigue congregándote, busquen dónde congregarse. Si los que nos ven no son cristianos, busquen una iglesia. Congrégate. Congreguen, busquen. Pero como dijimos, vean el capítulo anterior, cada cosa que les enseñen, busquen en la Escudriñen. Biblia. Y si también les dicen que Jesucristo no es el Dios que estuvo desde el inicio de la creación hasta el fin, Tengan el que, cuidado. al que está con nosotros, tengan un poco de cuidado porque eso no es de... Nosotros creemos en un Dios que estuvo en el principio de la creación, está ahora con nosotros, vive con nosotros, Y estuvo que es y Dios. que es Dios y que Él nos dio su espíritu que mora con nosotros y así como hablaba con Moisés, así puede hablar con nosotros. Entonces, de esa misma manera, queremos enseñar eso, ¿no? Y ustedes ven por ahí en otra congregación que no se habla de que Cristo es el Dios de ayer, hoy y siempre, tengan mucho cuidado, pero sí acérquense a las congregaciones que hablan de Cristo, ¿no? Podemos diferenciar que hay varias iglesias, la del séptimo día, ellos guardan los domingos, ¿no? Los sábados. Los sábados, ¿no? Entonces, nosotros no guardamos los sábados, pero ellos sí creen en un Dios que vive ayer, hoy y siempre también. No niegan la deidad de Dios. Claro, no niegan la deidad de Dios, pero digamos que siguen más la doctrina, en este caso de sus líderes. Ajá. Entonces, Pero en esto, por ejemplo, si te enseña de Cristo, de Dios, y está cerca de ti, igual, ¿no? Tú investiga, ¿no? Si lo que te están enseñando es bueno o malo. como eran los hermanos de Creta, ¿no? O sea, los Ujú. cretenses, dice, ellos escudriñaban todo. Recibían, pero todo lo comparaban. Y así tenemos que hacer, examinando todo lo que recibimos a la luz de la palabra. Que la palabra sea nuestra guía para saber si lo que nos están diciendo es la verdad, nos están engañando, o como dice, están sacando la palabra de contexto para utilizarla como pretexto, ¿no? Eso sí. Hay que darnos, o sea, hay que ser hábiles en esa parte. Sí, como decía alguien, el otro día me preguntaba, ¿tú eres hijo de la Reforma o tú eres seguidor de los apóstoles? ¿Tú qué responderías, Dori, en este caso? Es que nosotros estamos desde los apóstoles, ¿no? Eh, Jesús estableció su iglesia y en su iglesia ordenó a que los apóstoles sigan predicando la palabra, sigan bautizando, sigan trayendo más seguidores y la iglesia fue creciendo, la iglesia primitiva fue creciendo, fue aumentando en número hasta que en este caso llegó el Imperio Romano y estableció como tal eh, la iglesia cristiana, ¿no? Pero esto basado también en la cultura romana. Ujú. Y así es como se estableció la iglesia católica y claro, hubo una reforma para salir de la religión católica. Pero esto no quiere decir que la iglesia cristiana haya sido una desde el principio, desde Cristo, los apóstoles en adelante. Ujú, correcto, y esa es la respuesta correcta, ¿no? Ori dice, ¿no? Ori dice que somos hijos de, desde lo que enseñó Cristo hasta el final. Y con eso les dejamos, ¿no? Hermano Henry, algunas palabras finales, por favor, para ir terminando este episodio. Sí, bueno, han mencionado varios puntos ahí. Uno que no quiero dejar pasar es que muchos creen, muchas personas que van a una iglesia, digamos, creen que fue suficiente pasar adelante y es suficiente escuchar un culto y no desean crecer en esto, ¿no? Y creen que ese estado que se encuentran es suficiente y que no va a suceder nada, ¿no? La escritura me habla que tengo que renovarme, ¿no? Tengo que renovarme, dice, ¿no? O que realice un análisis sobre la vida misma en que estoy llevando. Porque en el estado espiritual no existe nada neutro. O creces o decreces, sencillamente.
Y la persona que no busca conocer más de Dios, no busca instruirse más en el conocimiento de Dios, va a decrecer sencillamente y va a creer que lo que tiene es suficiente, ¿no? Están como como las doncellas que esperaban al novio y ya la lámpara estaba vacía. De igual forma, ¿no? Y otro punto, así rápido nomás, para que hay una diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, sí. Mire, en 1 Pedro 2:15, 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el hacer el bien es parte de la sabiduría, es parte del conocimiento adquirido de un creyente. ¿Para hacer qué? Para hacer callar esta ignorancia. Obviamente, ¿no? Vivimos en un mundo donde las cosas que se han planeado, que se siguen planeando, que se siguen estructurando, son prácticamente como si fueran ignorantes de la verdad, ¿sí? Están haciendo más daño que beneficio. Entonces, por eso ahí donde se marca la diferencia de qué es la sabiduría de Dios y qué es lo otro, ¿no? Y qué viene lo otro. Sí, Kenny, con eso quería hacer mi comentario final. Gracias, hermano. Ori, palabras finales ya para ir terminando el podcast del día de hoy. Bueno, solamente dejar los chicos con que busquen la sabiduría, obedezcan a sus padres, corrijan a sus hijos y sobre toda cosa teman a Jehová. Gracias, Ori. Y bueno, chicos, esto fue el tema del día de hoy, la sabiduría. Recuerden que toda la sabiduría que pudo encontrar Salomón lo escribió en los proverbios. Pueden darse una leída a proverbios uno por uno e ir aprendiendo. Chicos, síganos, danle like, compartan y déjenos sus comentarios si quieren hablar de un tema más específico o no. El Señor los bendiga y eso fue todo por hoy. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.